clínica, los signos, los síntomas y bueno, los síndromes paraneoplásicos que da el cáncer de pulmón, por lo menos los más frecuentes. Eso es lo que espera, o sea, el objetivo del doctor Rey en cuanto a la clase de cáncer. Lo demás vamos a mirar un poquito porque no podemos ser ignorantes, pero realmente es todo tan nuevo y tan cambiante que bueno, que sería imposible querer englobarlo en una sola clase, ¿sí? Profe, Sí. entonces lo que sería la clasificación histológica que está en el libro, Es eh, obsoleta y vieja. ok, no la... Ya en el 2022 la OMS la hizo nuevo, la hizo nueva otra. De hecho, yo les voy a mostrar un poquito, pero no demasiado. De hecho, por ejemplo, el bronquiolo alveolar, que figura en el libro de Rey, porque era la clasificación anterior, ya no existe más, ¿sí? Ahora se lo considera mínimamente invasivo. Bueno, eso lo vamos a ver un poquitito, pero básicamente signos, síntomas y síndromes paraneoplásicos. Eso es lo que hablé justamente con el doctor Rey esta semana. Porque si no, la verdad que era una horita y media acá, no hacíamos nada. Era todo nuevo, es empezar todo nuevo y no tienen una bibliografía apta, por lo menos no en el libro, ni tampoco en ningún libro que ustedes tengan de medicina interna con una edición que sea más allá de 2 años esta parte. Y bueno, y cualquiera es más allá de 2 años esta parte. Bien, Gracias, profe. sí, díganme. No, ¿Alguno? no, que gracias, decía yo por Ah, la respuesta. está bien. Bueno, voy a compartir pantalla ahora. Vamos a ver algo de generalidades del cáncer de pulmón y después vamos a hablar un poquito de los nuevos tipos, como para que ustedes tengan idea. A ver, espérenme. Ahí está, lo están viendo. Un poquito de datos generales, ¿sí? De epidemiología, que eso también, bueno, cuando veamos esto, a ustedes les va a dar la pauta de importancia que tiene el cáncer de pulmón a nivel mundial, no solo acá. Bien, es la principal causa de muerte por cáncer a nivel global, a nivel mundial. Mayor, o sea, la primera causa en hombres, si vamos a hacer un dato más exquisito, y en mujeres está como segundo porque lo supera el cáncer de mama. Tiene una sobrevida a los 5 años global. Cuando yo hablo de global, hablo mezclando, tomando en cuenta todos los estadios, de un 20%. Por estadios localizados de un 59%. Acá diferenciamos lo que es un in situ, lo que es un estadio 1, bueno, la estadificación que después vamos a ver. Miren, en el 2020 se registraron 229.000 nuevos casos de cáncer de pulmón y es el 12% de los nuevos cánceres a título global, digamos. Acá tengo un mapita, fíjense qué lindo, donde da, ¿sí? Por 100.000 habitantes, acá ven las referencias, donde son las zonas más afectadas. Los países nórdicos tienen una incidencia especial de cáncer de pulmón, pero del tipo células pequeñas o microcítico. Bueno, está como dato de color en los países nórdicos. Bueno, miren el panorama mundial. Acá vamos a ver la sobrevida de los 5 años, ¿sí? Por estadios, si está localizado, tiene una sobrevida a los 5 años de 55%. Tampoco es tanto, ¿sí? Si está con metástasis regionales, un casi 30%. Si está avanzado, un 4,5%. Y estos son los porcentajes de casos que hay de diagnóstico de acuerdo a los estadios. Esto es a título general, ¿sí? Nadie se los va a preguntar, pero es para que ustedes se ubiquen.
Cuando se diagnostica un cáncer de pulmón, un 57% de los pacientes ya ha hecho metástasis, ¿sí? Y un 16% está localizado, ¿sí? O sea, generalmente llegamos tarde. Esa es la idea, que nosotros no lleguemos tarde y que ustedes como médicos no especialistas puedan por lo menos, no diagnosticarlos ni nada, pero por lo menos sospecharlo y mandarlo a quien corresponda. Bien, en cuanto a la histología, el cáncer de pulmón microcítico se asocia principalmente al tabaco como principal factor de riesgo, es un tipo de cáncer agresivo, es lo que antes era de pequeñas células Coat-cell, ¿se acuerdan? Cuando allá lejos, cuando vimos histología. Bueno, es un tumor, perdón, me hace como interferencia, ¿no? Bueno, es un tumor que generalmente cuando lo descubrimos o cuando da clínica ya tiene mucha chance de haber dado metástasis, ¿sí? De hecho, la sobrevida, fíjense que está entre 9 a 20 meses. Entonces, como histológico tenemos el microcítico, o el de pequeñas células que era antes, el cáncer de pulmón de células grandes, y otro, esto es de la nueva clasificación, el otro es cáncer de pulmón no microcítico. Básicamente tenemos el microcítico, el de células grandes, y los demás se engloban en no microcítico, no pequeño, digamos. ¿Qué tenemos que ver en cuanto al cáncer de pulmón no microcítico? La caracterización histológica, básicamente si es adenocarcinoma o epidermoide, o también epidermoide se llama cáncer de pulmón de células escamosas, es lo mismo. Y molecular. Esto es lo que es todo lo nuevo, por lo cual lo que veníamos viendo quedó obsoleto. Antes el cáncer de pulmón se trataba con quimio, con rayos, y paremos de contar. Respondía, no respondía, y bueno, y veíamos cómo iba. Ahora se puede estudiar la mutación, ¿sí? O el oncogen que está produciendo el cáncer. Y hay terapias específicas donde ustedes van a ir a atacar eso, o sea, esa mutación puntual. Con lo cual la terapia ha cambiado radicalmente, si bien se sigue haciendo quimioterapia, pero ahora podemos predecir cómo va a responder al tratamiento nuestro paciente en base a estos estudios moleculares y de inmunohistoquímica, y podemos, para cada paciente podemos individualizarle la terapia de acuerdo a la mutación que tenga, ¿sí? Bueno, a ver, como factores de riesgo, ¿qué tenemos? El déficit de la alfa-1 antitripsina. ¿Se acuerdan un poco de esto que era la alfa-1 antitripsina? ¿Se acuerdan? Era una enzima que regulaba la elastina. Exactamente, sí, por ahí. Es una enzima, que regula, es una proteína que regula la función justamente de las proteasas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos déficit de esta proteína, de la alfa-1 antitripsina, como que no tenemos el organismo no tiene el control. Entonces pasan varias cosas. Hay un descontrol de las proteasas, y puntualmente a nivel pulmonar lo que hacen es lesionar los tejidos, ¿sí? No sé cómo explicarlo, a ver, terminan destruyendo el alvéolo, ¿sí? Porque justamente le falta algo que las sujete, algo que las controle, que es la alfa-1 antitripsina. Es una enfermedad autosómica recesiva,
bueno, ya está identificado el gen en donde se manifiesta, pero se produce la alfa-1 antitripsina, pero tiene un mal funcionamiento o directamente es no funcionante, ¿sí? En el hígado también se puede acumular, pero bueno, a nosotros nos interesa puntualmente el tema del pulmón, y lo que hace es, deja de controlar el daño que hacen las proteasas sobre los alvéolos. Entonces las proteasas, bien digo, dañan a los alvéolos, y como daño se produce el enfisema, ¿sí? Es una causa de enfisema. Y dentro de los factores de riesgo para tener un cáncer, favorece la aparición, o puede aparecer un cáncer sobre un enfisema, o a veces está tapado por neumonía, pero puede estar asociado a otras patologías. Antecedentes familiares y la susceptibilidad genética, o sea, familias que ya vienen con ciertas mutaciones y bueno, que son propensas, que varios en la familia vemos que lo tienen. O sea, todo factor inflamatorio o de patología previa que tenga nuestro pulmón y que no funcione, Profe, Sí, sí. se no se corta el audio. escucha, ¿Se corta el audio? se viene cortándose. ¿Ahora me están escuchando bien? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, ¿escucharon lo del déficit de alfa-1 antitripsina? No. Sí. Sí, Bueno, sí, lo empezó con repetimos. y antecedentes familiares, ahí cortó. Bueno, para los que no escucharon lo de alfa-1 antitripsina, es una proteína que evita agresión del alvéolo por proteasas. Como no está, esas proteasas quedan liberadas y destruyen los alvéolos. Esa es una de las causas de enfisema. Los antecedentes familiares, que son, como dijimos, son familia de cánceres de pulmón, también hay que tenerlo en cuenta, y las enfermedades pulmonares adquiridas que están acá. Ahí, ¿vamos bien? ¿Escucharon todos? Sí. Sí, esperen que miro el chat. Bien, ¿se sigue cortando ahora? ¿Se sigue cortando? Recién se cortó 2 segundos, pero fue muy, muy rápido. Bien, bueno, yo espero, la verdad que espero tener buena señal porque si no estamos al horno. ¿Qué otra cosa puede resultar un factor intrínseco? La presencia de neumonías a repetición, ¿sí? Las presencias de neumonías a repetición a veces, si nosotros la estudiamos, vemos que abajo nos encontramos con una sorpresa. Se cura el bloque neumónico, pero queda una imagen que yo tendría que estudiar. Las secuelas de tuberculosis, ¿por qué? Porque las secuelas cicatrizales son justamente, dejan al tejido desestructurado, al tejido pulmonar, desorganizado, tironeado, y sobre una cicatriz es terreno predispuesto para que aparezca una malformación, una neoformación. Por supuesto, las enfermedades ocupacionales, que ya de por sí lesionan al pulmón, la sarcoidosis, la fibrosis, las enfermedades que afectan el intersticio, ¿sí? Estos son todos factores propios del individuo que pueden favorecer la aparición de un tumor. Por otro lado tenemos los factores extrínsecos, el tabaco, el radón, el carbón, la contaminación ambiental, bueno, la exposición ocupacional, el sílice, el asbesto, trabajar en esos lugares, el bricolaje y el modelismo y todo eso es por el tema de los pegamentos, que también pueden traer. El radón está en la tabla periódica, es un mineral
y se usa a veces en la industria y es lesivo pulmonar, lo mismo que los que trabajan con el sílice, en la industria del vidrio. ¿Sí? La dieta también es un factor y la actividad física. Por ejemplo, la dieta en ciertos cánceres, como por ejemplo el cáncer de colon, la falta de fibra o las dietas aumentadas en grasa y radio en portugués. Ah, ¿qué es radón? Radio en portugués, perfecto. Bien, bueno, gracias por el dato. Esperen, a ver, ¿el déficit de alfa-1 antitripsina es congénito? A ver, sí tiene una herencia autosómica recesiva, ¿sí? Tiene una herencia autosómica recesiva, el déficit de alfa-1 antitripsina. Si yo no respondo, chicos, pongan el micrófono y pregunten, porque probablemente no leí. ¿Vieron cómo son estas cosas? Entonces, la dieta, la actividad física, la falta de actividad física sería, y la dieta, por ejemplo, un paciente obeso es un paciente inflamado, y un paciente permanentemente con un estado de inflamación tiene per se más posibilidades de desarrollar tumores. ¿Por qué? Porque el sistema inmune está en una perpetua vigilancia, digamos. Ustedes saben que por qué no tenemos tumores o no desarrollamos un cáncer todos los días, porque oncogenes tenemos todos los días, dando vueltas por nuestro organismo. Lo que pasa es que el sistema inmune, con los linfocitos, los CD4 y los natural killer, lo que hacen es un sistema de detección y van destruyendo las células que tengan alguna atipía, y se acabó el problema. Cuando falla esa barrera, o cuando hay algún factor que hace fallar esa barrera también, es cuando aparecen los tumores. Bien, a ver qué más tenemos para que yo les muestre. En cuanto al tabaquismo, el tabaquismo, si bien hay algún tipo de tumores, que después lo vamos a ver, que no están necesariamente asociados al tabaquismo, porque se han visto en pacientes no fumadores, lo cierto es que el tabaquismo es un factor de riesgo y está íntimamente vinculado al desarrollo de cáncer de pulmón. Si nosotros hablamos de tabaquismo, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Cuántos cigarrillos fuma? De hecho, hay una ecuación que no viene al caso, pero que ustedes pueden sacar el paquete por año sería, para un paciente. Entonces, ¿cuántos cigarrillos fuma? ¿Desde cuándo fuma? O sea, cuanto más chico, más exposición. Cuanto más pequeño empezó a fumar, más exposición. Y generalmente ustedes saben que el cigarrillo se empieza en la adolescencia, por esta cosa de pertenecer, de las inseguridades, porque a mí no me van a decir, a nadie le puede gustar el cigarrillo, per se. Es una cosa de adolescente, por pertenecer, por adolescente en sí mismo, por inseguridad, y después se convierte en una adicción. Bien, ¿cuántos años de tabaquismo activo? La edad de inicio, si fue un cigarrillo sin filtro. De hecho, hay cierto tipo de tumores que se asocian a la aparición de cigarrillos con menos nicotina y el filtro que se daba en la época del 60, ¿no? Unos cigarrillos que salieron en la época del 60, bueno, a partir de ahí se asocian ciertos tipos de cánceres de pulmón. Nosotros hablamos de la nicotina del alquitrán, pero en realidad las sustancias nocivas del cigarrillo son muchísimos más, pero muchísimos más no es decirle 20, es decirle 250 más que eso, ¿entienden? Así que no es solo la nicotina ni el alquitrán. Bueno, ¿qué es importante saber? Que la dosis de cancerígenos es acumulativa. ¿Sí? Por esto que nos importa la edad de inicio, los años de fumador activo, si fue un fumador pasivo. Y el tabaquismo se asocia mayormente al de pequeñas células o microcíticos y al epidermoide. El adenocarcinoma realmente se ha visto en pacientes que nunca fumaron y se ve lo mismo.
pero estos dos sí tienen una vinculación muy cercana con el tabaquismo. Bueno, vamos acá a lo que a nosotros nos interesa, evaluación clínica, signos y síntomas. ¿Qué es lo que vamos a evaluar o qué es lo que vamos a encontrar en un paciente con un potencial tumor de pulmón? La presencia de tos, de disnea. Los porcentajes de al lado de la diapo son en cuántos pacientes está presente la tos, ¿sí? En el 75%, la disnea en el 66%. De dolor, sobre todo cuando el tumor va creciendo y compromete o estructuras nerviosas o compromete pleura, si no pueden ser silenciosos. La presencia de hemóptisis también, ¿cuándo vamos a tener hemóptisis? Hola, ¿cuándo vamos a tener hemóptisis? Com daño do parênquima? ¿Cuándo hay? No escuché. Daño é o parênquima. Claro, sí, pero básicamente, claro, ruptura pulmonar, me dicen acá, sí. Básicamente cuando el tumor empieza a crecer y orada, o sea, afecta a algún vaso que tenga una salida al bronquio, ¿sí? Entonces ahí rompe y yo tengo una expectoración hemoptoica o una hemoptisis franca. Cuando ¿cuándo más lo tengo que sospechar? Cuando mi paciente presenta neumonías recurrentes. Neumonía y un par de neumonías o 3 neumonías en el año, y bueno, me deberían hacer sospechar como para no manejarlo con una placa radiográfica, sino por ahí pedirle una tomografía, pedirle algún estudio para quedarme tranquilo, más de imágenes digamos, con mayor definición, ¿sí? O sea, si mi paciente a lo largo del año presenta varias neumonías, ya lo tengo que mirar con desconfianza. La disfonía, cuando se ve afectado, ¿qué? As cordas vocales. Laringo recurrente. El recurrente laringio, justamente, cuando se ve afectado el recurrente laringio o irritado o algo así, se manifiesta como con disfonía. Mi paciente tiene disfonía. O, eso sí vamos a ser discretos, o cuando el tumor es tan importante que ya compromete directamente la zona, las cuerdas vocales, por ejemplo. Pero con algo mucho más sutil, como puede ser un compromiso del nervio, puede aparecer disfonía. El síndrome de la vena cava superior. ¿Se acuerdan qué era eso? Alguien que me lo explique, porque de esto hemos hablado. ¿Cómo van a encontrar ustedes un paciente que tiene un síndrome de vena cava superior? Edematización del miembro superior, cuello, algo por ahí, me acuerdo. Exacto. Generalmente en los tumores de campo superior y vértice pulmonar, el tumor empieza a crecer y empieza a comprimir estructura. Dentro de lo que comprime, ¿sí?, es la vena cava superior, que la vena cava superior drena, ¿sí?, la sangre que trae del organismo, la carboxigenada, al corazón, ¿no? Entonces, al comprimir voy a tener edema de la cara, voy a tener edema en esclavina, o sea, en los hombros, en el cuello, voy a tener una circulación colateral similar, ¿se acuerdan de semiología, lo que era la cabeza de Medusa en la hipertensión portal en el abdomen? Bueno, la voy a tener a nivel del tórax, voy a tener una circulación colateral que yo la puedo observar y que me llama la atención, ¿sí? Mi paciente va a tener dolor, porque ya está comprometiendo plexos, ¿sí? Va a tener el pulso yugular que no colapsa a la inspiración, ¿sí? Bueno, va a tener un montón de cosas que yo las puedo ver. Obviamente, si yo veo todo esto, estamos llegando tarde, pero por lo menos estamos llegando. No es que el paciente los vio a ustedes y lo mandaron a la casa muy contento. Ustedes tienen que saber diferenciar y saber pesquisar estas cosas.
La disfagia, cuando también por crecimiento del tumor o por compromisos ganglionares en el mediastino, comprimen o infiltran directamente, o un ganglio que comprima el esófago, y nuestro paciente lo manifiesta con una disfagia. ¿Qué es la disfagia? La imposibilidad o la dificultad para tragar los alimentos, ¿sí? Entonces, ¿qué hice? Esperen, acá, me fui, ahí está. Disfagia también puede aparecer como una manifestación, y sí, de un cáncer de pulmón. La pérdida de peso, nuestro paciente, eso si viene de cualquier patología oncológica, que nuestro paciente pierda peso sin haber cambiado nada en su vida, sin estar haciendo ninguna dieta y sin estar haciendo actividad física por un plan para adelgazar, etcétera, etcétera, la pérdida de peso espontánea a nosotros nos tiene que llamar la atención. Ni hablar si viene con un síndrome de impregnación ya totalmente consolidado. Bien. Profe, ¿Sí? pero la pérdida de peso es por un exceso metabólico o sería por una disnea muy acentuada La que pérdida de no peso se alimenta tanto? generalmente, la pérdida de peso en un proceso oncológico es por el mismo estado de impregnación, que bueno, que la enfermedad va avanzando, que en el organismo van pasando muchas cosas, y el paciente está, entre otras cosas, inapetente, ¿sí? No, no tiene apetito, pierde peso, tiene disnea, tiene un montón de otras cosas, pero básicamente ustedes vieron cómo es la enfermedad terminal de cualquier, cómo se encuentra el paciente en la etapa terminal en cualquier proceso oncológico. Bueno, pulmón es igual, ¿sí? Sumado a que un paciente, por ejemplo, respiratorio, olvidémonos del cáncer de pulmón, ustedes vieron que un paciente con una enfermedad respiratoria no maligna, llamémosle una fibrosis pulmonar, llamémosle un enfisema, así como un paciente con una insuficiencia cardíaca en el estado terminal de la enfermedad, ya toman un estado caquéctico por todos los mediadores inflamatorios que se están manejando en el organismo. Bueno, el tumor también tiene un montón de mediadores inflamatorios que después van a ser los que van a generar los síndromes paraneoplásicos, que hace que el paciente baje de peso. Aparte tiene un metabolismo acelerado en el crecimiento del tumor, sumado que tiene un metabolismo acelerado, ese tumor está creciendo, necesita energía, por decirlo de alguna manera, si necesita calorías para seguir creciendo porque se está neoformando, y bueno, y todo el resto va decayendo. ¿Me explico? El balance es negativo. ¿Queda claro? Sí, sí, clarísimo. Bien, buenísimo. Bueno, a nivel neurológico puede tener cefalea, puede tener convulsiones, puede haber presencia de metástasis que por compromiso, que hagan foco, que tengan un compromiso focal, puede ser variado. Las acropaquias, ¿se acuerdan lo que eran la uña en vidrio de reloj, los dedos en palillo del tambor, que por la hipoxia, ¿sí?, eso y por los mediadores tumorales que libera el tumor, va a dar un crecimiento doloroso del periósteo, una deformación, y bueno, y la deformación que se ve en las manos. Y por supuesto, puedo ver los signos y síntomas derivados de masas torácicas de compresión a nivel mediastinal, que acá podemos englobar la difonía, la disfagia, el compromiso, si está comprometido mediastino, puede empezar a extenderse localmente, un derrame pericárdico que lo punzo y me da un resultado neoplásico, en fin, empieza
ir local y a distancia. Bien, ¿qué tengo que ver yo en el paciente, en todo paciente respiratorio? ¿Sí? Pero básicamente en un paciente que yo estoy sospechando un tumor de pulmón. ¿Qué tengo que evaluar? Los factores de riesgo, como ya vimos, los familiares, las enfermedades pulmonares previas, el tabaquismo, por supuesto, la dieta, la obesidad, el aumento de peso con esto de que el obeso es un individuo inflamado permanentemente, también termina siendo un factor de riesgo para enfermedades oncológicas. Las comorbilidades, básicamente, si es un paciente, voy a evaluar el paciente en general, las comorbilidades, si es un paciente con una insuficiencia cardíaca, con una patología respiratoria, con una enfermedad, bueno, las particularidades de cada paciente, digamos. El estado funcional, evaluar si el paciente está en cama. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos el decúbito preferencial? ¿Sí? El paciente suele estar, acomodarse en determinado decúbito, por ahí en el derrame pleural, con el derrame hacia el lado de la cama, para ventilar mejor con el otro pulmón. Esas cosas de semiología básica las tengo que observar en un examen físico de cualquier paciente. Acá también. Las probabilidades, por ahí las probabilidades familiares. Hay el tío abuelo, el abuelo y el papá tuvieron cánceres de pulmón. Bueno, es una familia que realmente la tengo que... Esas son las posiciones antálgicas. Sí, exactamente, son las posiciones antálgicas. El decúbito, recuerdan que en este caso, hablando del decúbito, puede ser preferencial o obligado. Obligado es cuando no podía estar de otra manera, porque tenía muchos signos de sintomatología, y preferencial es cuando está más cómodo, pero en realidad puede adoptar otro. Puntualmente para esto que hablamos del decúbito, del derrame. Y la evidencia de metástasis. Ejemplo, un paciente que empiece con un dolor muy importante a nivel óseo, a nivel lumbar, por ejemplo. Ustedes saben que pulmón ama cerebro y ama hueso. Entonces, que empiece con un dolor en la costilla. Bueno, esas pueden ser evidencias de metástasis ósea. Que haga un foco neurológico. Yo le hago una resonancia y resulta que me encuentro con una sorpresa que tiene una metástasis en el cerebro. Bueno, las metástasis también pueden dar clínica. Bien. Cuando en el examen físico de todo paciente, y más, espérenme un poquito que chequeo algo, ya está. Y más, por supuesto, un paciente puntualmente respiratorio, tengo que buscar adenopatías. Cuando yo reviso un paciente, nunca me tengo que olvidar de dos cosas. Porque ustedes revisan, ocultan cómo es la entrada de aire, cómo están las bases, cómo están los vértices, etcétera, etcétera, pero por ahí se olvidan de los laterales, de ocultar la zona de la axila hacia abajo. Eso también se oculta, y eso también me da información. Por ejemplo, algo que nos olvidamos todos y que de rutina la verdad que no la hacemos. Otra cosa es cuando estoy en la evaluación cardiovascular, oculto el foco aórtico, el pulmonar, qué sé yo, y por ahí me olvidé la carótida. Y la carótida me da una información, pero realmente muy importante, y yo le puedo salvar la vida a mi paciente ocultándole la carótida, porque si en la carótida tiene un soplo, a mí me indica que tiene una placa, y si tiene una placa, esa placa se puede romper, y si esa placa se rompe, puede mandarme un trocito, un pequeño segmento, un fragmento, y hacerme una ACV. Y mi paciente tiene 50 años y le arruiné la vida.
no se la arruiné yo, pero yo no lo diagnostiqué. ¿Me explico? Pasa lo mismo con las adenopatías. Las adenopatías son realmente muy accesibles. Tengo las supraclaviculares, ¿sí? Tengo las axilares, y hay veces que no se buscan. Bueno, en el examen clínico hay que revisar adenopatías. Ustedes recuerdan que una adenopatía, una adenomegalia, o sea, un ganglio aumentado de tamaño, que se muestre duro elástico es una cosa, que se muestre duro pétreo es otra totalmente distinta. Si está adherido a planos profundos, si la piel no se moviliza por encima, bueno, esas tres condiciones son indicios a priori de malignidad, ¿sí? Después veremos. Otra cosa, ¿por qué me interesa la adenopatía? Porque la puedo punzar, porque la puedo extirpar, puedo hacer una biopsia, porque es totalmente accesible y me va a dar, en el caso que sea un ganglio metastásico, me va a dar información vital del tumor. Después buscar el tumor, pero por lo pronto ya lo tengo ahí. Bueno, ¿qué otra cosa tengo que mirar? Justamente el tórax del paciente, evaluarlo, lo que hablábamos de la circulación colateral, que es característica en el síndrome de vena cava, que es, la veo como la cabeza de medusa del abdomen, de esa misma manera, no la tengo que andar buscando, ¿sí? El edema en esclavina, que es en los hombros, la columna yugular, todas esas cosas de clínica de la compresión del tumor que me obstruye la vena cava, bueno, por supuesto el dolor. Encontrar o buscar las regiones dolorosas, también puede ser. Auscultar a mi paciente en cuanto es aparato cardiorrespiratorio, ¿sí? O sea, una auscultación completa y a conciencia. Después voy a ver también abdomen y evaluar miembros inferiores. ¿Por qué voy a evaluar miembros inferiores? Esto también es un poco la historia y examen físico general, que yo le tendría que hacer a cualquier paciente. Y por supuesto, aplicada, en este caso, a tumor de pulmón. Pero, ¿por qué voy a evaluar miembros inferiores? Porque un paciente puede tener edemas, y el edema a mí me habla desde una insuficiencia cardíaca, desde, no sé, una alteración renal, y ahora vamos a ver que los tumores de pulmón pueden dar síndromes paraneoplásicos que nos puede orientar. Eso lo vemos un poquito más adelante. ¿Qué más le vamos a medir? La saturación, el funcional respiratorio, que es la espirometría. Ejemplo, ¿qué se les ocurre que... Bueno, no, esta pregunta lo voy a hacer al final porque primero les quiero decir un par de cosas. Bueno, la evaluación funcional respiratoria, como ya vimos, ¿sí? Y en el laboratorio, el hemograma, hepatograma, monograma está mal, es nomograma, ¿sí? Y la calcemia. Y por supuesto, imágenes. Antes que me pregunten qué es el nomograma, ¿alguien sabe? El estado ácido-base, ¿sí? El estado ácido-base, si lo ven, lo pueden encontrar como nomograma. Bien. Y las imágenes. Bien. Acá es a donde queríamos llegar. Hay entidades que son síndromes paraneoplásicos que se asocian, o sea, están puestos como síndromes paraneoplásicos y a veces preceden a la aparición del tumor en años, ¿sí? Así que hay que tenerlo en cuenta, porque, por ejemplo, bueno, si vamos a empezar con los hormonales. El CIHAD, ¿recuerdan qué es esto? El síndrome inadecuado, yo cada 2x3 miro el chat, pero por las dudas, si no, abran el micrófono. Bueno, el que habló ahí, no escuché nada, me hizo como un ruido nada más. El compañero que habló.
Bien, el síndrome inadecuado de hormona antidiurética, el Cushing, la hipercalcemia, el síndrome no, la secreción, chicos, sepan entender, previo feriado, secreción inadecuada de hormona antidiurética, el Cushing, la hipercalcemia, ¿sí? Hay veces que estas entidades hay que tratarlas per se, porque si no, independientemente del tumor que las provoque, ellas mismas pueden causar una dificultad para el paciente y hay que tratarlas como entidad propia, pero que están asociadas a tumores de pulmón. Bueno, a ver, ¿alguien se acuerda, si hablamos del CIJAD, cómo se manifestaba? Lo que había, sí, a ver, vamos. Ay, no escuché, me sale como una interferencia de radio y no logro escuchar la voz. ¿Alguien lo Que haya escuchó? ¿Ahora sí? Ahora sí, sí. Bueno, puede ser que haya una hiponatremia por falta de reabsorción tubular por medio de la hormona antidiurética. Sí, exactamente. Lo que ocurre con estos cuando digamos, cuando es secundario al tumor, hay una secreción mantenida y sostenida en el tiempo de hormona antidiurética, ¿sí? Que no responde a estímulos habituales. Hay simplemente una liberación y una estimulación permanente de la hormona antidiurética. Esto va a provocar una hiponatremia, una hiposmolaridad sanguínea, ¿sí? Hiposmolaridad plasmática, y sumado a esto, una excreción, está aumentada la excreción renal de sodio, ¿sí? Bueno, sumado a esto, recuerden que hay una incapacidad para diluir la orina. Nada, los valores, el sodio se encuentra a menos de 135, la osmolaridad plasmática menos de 280, y la orina, la dilución está menor de 200 miliosmoles. Esos son algunos parámetros para que tengan en cuenta. Hay veces que el tumor lo que hace es liberar, a veces, o sea, tiene un tumor de pulmón, tiene un CIJAD, pero nosotros le hacemos la valoración de vasopresina o hormona antidiurética y nos da normal, no nos da aumentado ni mucho menos. Bien, hay veces que los tumores liberan el factor natriurético atrial, y esto es lo que desencadena todo lo demás. Bien, por el lado del CIJAD, el Cushing. Hay por parte del tumor, una producción inadecuada de ACTH, ¿sí? ¿Cómo se va a manifestar el paciente? Va a estar hipertenso, puede tener alterada la glucemia, puede estar hiperglucémico, va a estar astenia, dinamia, debilidad muscular, ¿sí? Bueno, justamente como digo, la producción inadecuada de ACTH, que eso sigue por parte del tumor. Entonces me genera todo lo demás. La hipercalcemia puntualmente se asocia a los tumores, a los no OAT-cell. Estas dos se asocian los de pequeñas células o microcíticos, el CIJAD y el Cushing. Y la hipercalcemia se asocia a los otros, los que no son microcíticos. ¿Y cómo puede estar ¿por qué se produce? Porque libera el tumor sustancias símiles a la paratormona. Entonces me altera todo lo que es metabolismo del calcio. Ustedes recuerdan que el metabolismo del calcio estaba regido por calcitonina, vitamina D, paratormona. Al desestructurar todo este equilibrio, me produce la hipercalcemia. ¿Cómo voy a ver yo a mi paciente? Bueno, mi paciente puede estar
confuso, aletargado, puede llegar al coma, puede sufrir alucinaciones desde signos neurológicos, ¿no? Puede tener alucinaciones, puede tener estados así como de psicosis, brotes psicóticos, ¿sí? Disminución de los reflejos osteotendinosos. A nivel cardiovascular puede tener el PR y el PR sobre todo prolongado, ¿sí? Podemos encontrar un PR prolongado y un QRS también prolongado. Podemos encontrar los dos, básicamente. A nivel cardiovascular, también arritmias y síntomas generales como digestivos, como náuseas, vómitos, anorexia. Todo eso puede ser dado por la hipercalcemia. Entonces, bueno. Creí que alguien había escrito, pero no, yo solita. Estos tres, básicamente los hormonales, los tienen que saber describir, ¿sí? En cuanto a los síndromes paraneoplásicos que dan foco neurológico, ¿sí? Los que más, por ahí, si bien no son frecuentes, pero los que más se asocian al tumor de pulmón de pequeñas células es la degeneración cerebelosa aguda, ¿sí? Y las polineuropatías, las neuropatías múltiples, y el síndrome miasteniforme de Eaton-Lambert, ¿lo escucharon alguna vez? Es un cuadro similar a una miastenia, ¿sí? Que lo que se producen son autoanticuerpos donde, bueno, se destruye la placa o afecta la placa neuromuscular y afecta a los canales de calcio que van a terminar liberando acetilcolina, con lo cual la acetilcolina baja, con lo cual nos da un síndrome de tipo miasténico. Pero hay una combinación que es la polineuropatía, el tabaquismo prolongado en pacientes. Si a esto le sumamos unos autoanticuerpos que se llaman ANNA con doble N, que son autoanticuerpos nucleares antineuronales 1, ¿sí? Que se puede dosar, esas tres cosas son pero marcador de cáncer microcítico, de pequeñas células. ¿Sí? Entonces, la polineuropatía en un paciente fumador de larga data, ¿sí? Un fumador de toda la vida, más el dosaje de estos anticuerpos, autoanticuerpos, es sospecha muy fundada de cáncer de pequeñas células. Y una cosa más, esto puede aparecer hasta un par de años antes que se manifieste la enfermedad, ¿sí? Ustedes recuerden que justamente el de pequeñas células, o el de microcítico, como se llama ahora con la nueva clasificación, ¿cuál era lo habitual? Que cuando llegamos ya hay metástasis, ¿sí? Entonces, este síndrome paraneoplásico de tipo neurológico puede ser 2 años antes de que nosotros encontremos el tumor. Bien, a ver, ¿qué otra cosa? Bueno, los esqueléticos, los síndromes paraneoplásicos esqueléticos que se dan básicamente por hipoxia, algunos, y otros por ejemplo, las uñas en vidrio de reloj, y la osteopatía hipertrófica néumica que se da por sustancias que libera el tumor y que van a afectar el cartílago, sobre todo de los dedos, y eso es muy doloroso y le da una imagen patognomónica, ¿sí? El dedo más afinado, en fin, que ya lo hemos visto. A nivel renal puede presentarse como un síndrome nefrótico o glomerulonefritis, también por sustancias o símil, así como ocurre como péptido símil ACTH o péptido símil natriurético atrial, también algún tipo de péptidos que afecte al riñón.
Los signos y síntomas sistémicos, como un paciente con anorexia, con caquexia, con fiebre. La fiebre, justamente, la fiebre de origen desconocido, ustedes saben que hay, los tumores liberan citoquinas que van a interferir en el mecanismo de la fiebre, y a nivel, que si nosotros recordamos, el mecanismo de la fiebre estaban los pirógenos endógenos, los pirógenos exógenos, que iban por sangre, afectaban toda la red vascular que cubría el hipotálamo, y modificaban el termostato, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Bueno, esos son los pirógenos. El tumor libera ciertas sustancias símil pirógenos, o sea, que terminan siendo y afectan a nivel hipotálamo dando fiebre. A nivel de enfermedades del colágeno, la dermatomiositis y la vasculitis se pueden relacionar como un síndrome paraneoplásico de tumores de pulmón. A nivel cutáneo, bueno, la acantosis, yo no sé qué puse acá, acantonas. Acantosis nigricans, el eritema multiforme, la eritrodermia, ¿sí? Bien, toda enfermedad crónica, ¿sí?, puede tener una anemia de los trastornos crónicos, leucocitosis, trombocitosis. También el tumor va a liberar sustancias que por ahí pueden afectar la coagulación, y bueno, y da alteraciones en la coagulación, por ejemplo, una trombosis migratriz, una coagulación intravascular diseminada. Esto es lo que Rey pretende que ustedes manejen. ¿Por qué? Porque si ustedes logran ver esto, sospecharlo, aunque no tomen ninguna conducta, pero sí derivan, le están salvando la vida al paciente, ¿sí? Nadie les va a pedir que se sepan la clasificación de la última clasificación de la OMS de tumores de pulmón del 2022. Pero sí que podemos ver que nos haga sospechar, no importa qué tipo histológico de pulmón, qué marcadores inmunológicos tiene, pero que nos abra los ojos un poco como para que podamos derivar y podamos hacer algo por nuestro paciente. Bien, ¿qué voy a pedir si yo tengo la sospecha y quiero estudiar ese pulmón? Para empezar, bueno, la radiografía, por supuesto, pero también una tomografía computada de cuello, tórax y abdomen superior. No me tengo que olvidar del cuello, ¿sí? Y quiero tener, perdón, un panorama completo. Resonancia solo en tumores apicales y para estadificación, que ahora vamos a ver un poquito en otro power que tengo sobre la estadificación. El PET, bueno, también. Ustedes saben que el PET es una tomografía por emisión de positrones, que me va a dar una hipercaptación a nivel del tumor, perdón. ¿Por qué? Porque mide metabolismo, y ustedes saben que las células oncológicas tienen un metabolismo más rápido. Me sirve también como un elemento previo a una cirugía, para saber dónde estoy parado, pero me sirve también para, después de un tratamiento, evaluar cómo está mi paciente, y evaluarlo posteriormente, al año, por ejemplo, o a los 6 meses, o a lo que disponga el oncólogo, para ver cómo sigue mi paciente. O sea, me sirve en el ahora y me sirve en el después. El centellograma óseo, justamente para ver si hay compromisos, ¿sí? Si no pudiese hacer un PET. Ahora, el centellograma óseo, por supuesto, todos estos estudios, todas estas imágenes se van a analizar con el paciente y con la clínica. Nada es solito per se indicador de nada. ¿Qué les quiero decir con esto? Que un centellograma óseo patológico en una persona mayor en la cadera puede ser un signo de artrosis severa, ¿sí? Les puede dar una hipercaptación patológica y ustedes por lo menos lo piensan. Ejemplo, a ver, vayámonos del cáncer de pulmón.
Seguimiento de cáncer de mama. Mama también. Mama es un tumor que ama hueso, igual que pulmón. Entonces, ustedes le hacen un centellograma óseo para ver cómo sigue la paciente, señora de 80 años, y tiene hipercaptación a nivel de la articulación de la cadera o de alguna vértebra. Y bueno, si tengo la opción de hacer algo más específico, como un PET, voy a, porque el centellograma me puede, lo que les quiero decir es que me puede dar falsos positivos, me puede hipercaptar por un montón de patologías inflamatorias. Miren, a ver, ustedes me ven el cursor, ¿verdad? Sí. Fíjense acá, un nódulo pulmonar, ¿sí? Acá, fíjense acá, y cómo se ve en el perfil. ¿Mm? Pero hay una que yo les quiero mostrar, espérenme. No, este no, bueno, no importa, cuando lleguemos, la imagen es de tomografía. Si ustedes se acercan un poco, miren, a ver, miren acá, o sea, el tumor sí, todo muy lindo, pero miren acá, ¿qué ven? ¿Qué les parece? Periférico. A ver si hay otro que lo tenga acá. ¿Qué les impresiona? ¿Les impresiona un pulmón sano? Si ustedes tuvieran que decir, a ver, acá, y acá se ve sobre todo. A ver. Ajá, sí, está invadido, hay una masa redondeada, irregular, perfecto. Es lo que está marcando la flecha. Acá, muy bien, sí. Está sobre todo irregular, de bordes lobulados, sin calcificaciones, con lo cual la calcificación, acuérdense que era un indicio de benignidad. Pero yo les estoy preguntando acá. A ver, y dale con el chat. ¿Neobaso? No. ¿Hay un patrón miliar? ¿Les parece miliar esto? Lo que pasa es que al menos yo no sé acercarlo. Pero esto, periférico, así, fibrosis, exactamente. Hay un patrón acá, fíjense, periférico, acá también se ve. No sé si llegaría a un reticular tipo panal de abeja, porque tendríamos que ampliarlo un poco más, pero es un pulmón que ya, ¿se acuerdan que como factores predisponentes estaban todas las enfermedades pulmonares, las comorbilidades? Bueno, sobre un pulmón enfermo se ha desarrollado una patología, y acá sí, acá es donde más lindo se ve, digamos, polilobulado, infiltrante, sin bordes netos. Y miren esto ya tiene un patrón, o sea, está todo infiltrado, y de hecho, si nosotros observáramos otros cortes, seguramente vemos otro tipo de compromiso. Esto es un PET. Fíjense cómo se ve la hipercaptación, y también hacen una reconstrucción así, donde nosotros podemos ver las zonas hipercaptantes, ¿sí? Ahí y acá. A ver qué otra tengo. Esto es un carcinoma escamoso, bueno. A ver, espérenme un poquito. Fíjense, después lo vamos a ver, pero bueno, después lo vamos a ver. Nada, el adenocarcinoma después lo vamos a ver, algunas características propias de los tumores más frecuentes. Este es un PET, carcinoma de células grandes, nada en PET, son imágenes, justamente, que yo les quería mostrar, pero hay una que les quiero mostrar, y que small cell es lo que antes era el microcítico, o de pequeñas células. Metástasis adrenales que se ven acá, bueno, y fíjense cómo capta el PET. No es esto lo que les quiero mostrar. ¿Dónde está? Hay una... Perdón, pero ahora lo tengo que ver. Ah. Profe, pero ¿por qué yo no podría decir que sería un nódulo pulmonar solitario?
en esos casos, por ejemplo, en la Este, por ejemplo, un nódulo pulmonar solitario. Sí. ¿Cuál era la pregunta? porque ya pensaría en benignidad, ¿verdad? Si yo miro A ver, recuerden que el nódulo pulmonar, yo mientras te voy contestando voy buscando una imagen que quiero, que quería mostrarle y que si no, capaz que lo tenga en el otro Power. El nódulo pulmonar solitario puede ser benigno, pero va a depender el tamaño y yo le voy a tratar de conseguir de ese paciente imágenes previas. Si yo tengo imágenes desde hace 4 años, por ejemplo, y eso ya estaba, ¿sí? Lo mido, no creció y lo sigo controlando. Pero recuerden que índices de malignidad que a mí me hacen pensar mal es la velocidad de crecimiento, que yo lo controlé a los 3 o 6 meses y tuvo un crecimiento importante. Los contornos, si son polilobulados, si son bordes netos, especulados también, ¿no? Sería irregulares, que me da una imagen así como esto, fíjate, que acá, bueno, está realzado por el PET, pero una imagen no neta de bordes, infiltrantes, ¿sí? Bueno, eso me habla todo de malignidad. Ahora bien, así hay imágenes que impresionan muy benignas, yo las biopseo y me llevo la sorpresa de que son malignas, y hay imágenes que impresionan feas, y por ahí que están creciendo sobre una cicatriz, ¿sí? Entonces, la alteración previa del tejido pulmonar dado por esa cicatriz, el tironeo, hace que a mí me lo muestre como infiltrante, lo biopseo y resulta que no, que es benigno. Son los menos, si vamos al caso, pero puede ocurrir. Che, yo no, bueno, en fin, no sé qué pasó, chicos, yo tenía una placa que les quería mostrar que debe estar en el otro Power. ¿Cómo hago el diagnóstico con todos los métodos que vimos? Y la estadificación TNM, este cuadrito, que también cambió y que después en otro más adelante lo vamos a volver a ver, donde hace referencia a T1A, T1B, T1C, yo se los muestro para que ustedes vean qué es cada cosa. Acá está sacado de una revista de cáncer de pulmón, bueno, y sé, ¿para qué me sirve a mí estadificar? Para ver la conducta a tomar, ¿sí? Para ver si mi paciente es pasible de cirugía o si ya no, porque tal vez sometiéndolo a una cirugía le acorto la expectativa de vida, porque ya tiene metástasis por todos lados, a lo mejor no se justifica estar operándolo y sí se justifica un tratamiento oncológico. Profe, Bien. una pregunta, Sí. ¿tenemos que saber la estadificación del TNM? ¿Es necesario saber T0? No, tener una idea, no el T1A, B, no, pero tener una idea, y ahora yo se las voy a, en otro que tengo, se las voy a mostrar mejor, ¿sí? Así que sáquenle una foto al otro, y así les queda. Bien, como procedimiento diagnóstico, ¿sí? ¿Qué me sirve para qué cosa? Por ejemplo, primero lo que tengo que hacer es ubicar al tumor, si es central o si es periférico. En base a eso yo voy a implementar mi método diagnóstico preferido. Por ejemplo, una citología de esputo. Si el tumor es central y puede estar en contacto con un bronquio o con alguna estructura de la vía aérea que me permita acceder al exterior, digamos, me va a servir el esputo. Si el tumor es periférico, cerca de la pleura, no me va a servir, no lo voy a elegir porque no me va a servir. La fibrobroncoscopía convencional. A mí me sirve entrar por el árbol bronquial si es que tengo acceso y si es central. También por ahí periférico, también tal vez me sirva. Lo puedo
usar para los dos. Cuando es la fibrobroncoscopía con muestras por criobiopsia. Recuerden que la criobiopsia era un método donde yo en la punta del endoscopio le pongo, bueno, justamente un adminículo para poder hacer una criocirugía, y permite una biopsia mayor que la biopsia habitual que puedo hacer con endoscopía. Si el tumor es central, sí, y si es un tumor periférico, también me sirve, ¿sí? Porque puedo acceder a porciones de muestra un poco mayor. Esto es lo nuevo que se está manejando de unos años esta parte en método diagnóstico. La ecobroncoscopía y la ecoendoscopía digestiva. La ecobroncoscopía es cuando ustedes lean EBUS, ¿sí? La EBUS, ¿qué es? Ponerle al fibrobroncoscopio una sonda de endoscopio en la punta y hacer del árbol bronquial una endoscopía. Y con eso yo puedo manejar la toma de una biopsia, por ejemplo. Me sirve cuando el tumor es central. Cuando la ecoendoscopía es digestiva, ¿sí? Es obviamente por vía digestiva, y a nivel esofágico yo puedo hacer una endoscopía y ver la zona. También me sirve cuando es central. Esto es otro método un poco más, nada, que sepan si alguna vez lo leen, con EBUS radial, o sea, la fibrobroncoscopía con la ecografía que le anexamos, bien, y que para los tumores centrales no me sirve, para los periféricos sí. La broncoscopía con NEM, y el NEM es un método nuevo que lo que me permite es reconstruir en 3D el árbol bronquial. Entonces yo puedo ver, es fantástico, ustedes lo ven en la computadora y pueden reconstruir los bronquiofuentes, los bronquios de los segmentarios, todo el árbol bronquial del paciente, y pueden ver la lesión. NEM significa navegación electromagnética. Bueno, me sirve sobre todo para tumores periféricos, ¿sí? Después tenemos las de siempre, la punción transtorácica, que también para tumores periféricos la voy a elegir, y las técnicas quirúrgicas cuando ya nada de esto me resultó, o no llegué a ningún diagnóstico, y sigo teniendo la duda de si, o sigo necesitando la anatomía patológica, y voy a la videotoracoscopia, ¿sí? Pero siempre va a quedar, es la más invasiva de todas, y sirve para centrales y para periféricos, porque estoy entrando. Bien. Vamos a ver. ¿Qué hacemos con un paciente que tenemos la sospecha de que tiene un cáncer de pulmón? Lo primero que vamos a poder hacer todos y en todo lugar, ¿sí? Va a ser una radiografía de tórax. Después de eso, una tomografía. ¿Estos estudios me dan patológico? Bueno, veo qué ubicación tiene mi tumor, si es central o periférico. Si es central, hago una fibrobroncoscopía. Si es periférico, veré. Por ahí hago una punción transtorácica bajo control de tomografía y por ahí obtengo la biopsia, ¿sí? Bien. Si hice la tomografía y no me dio demasiada información, o todavía me quedan mis dudas, puedo hacer un PET, que es un estudio donde, como ya dijimos, y vimos en las imágenes, va a hipercaptar la lesión tumoral. Si la afección es local regional, trozo de tejido, ¿sí? Bien. ¿Las adenopatías estratorágicas están accesibles? Bueno, lo mismo. No están accesibles. Bueno, enfermedad intratorácica, posible tumor con o sin adenopatías. Acá ya estoy en tórax o en mediastino. Si tengo una masa con adenopatías centrales
voluminosas en mediastino, grupo A, no tiene importancia, esto es una clasificación que usan mucho los neumonólogos, que es la clasificación de Silvestre, no importa. Bueno, hago cualquiera de estos métodos, ¿sí? Una fibrobroncoscopía, el EBUS-EUS, que era el sistema ecográfico, ¿se acuerdan? O la punción transtorácica, depende lo que sea. Si es un nódulo masa, ¿recuerdan lo que era, cómo se definía masa? ¿Un nódulo de más de cuánto? Más de 5 centímetros. 4. Más de 4 centímetros. Muy bien al que contestó por el chat. Me vio los dedos, de hecho, se de paso. Ah, mentira, un chiste. Bueno, o una cirugía directamente, ir a cirugía. Y si tiene un nódulo masa pulmonar sin adenopatías, bueno, también puede hacer una punción transtorácica, una fibrobroncoscopía, estos estudios nuevos de la ecografía, o ir a cirugía. La idea es que yo tengo que tener el diagnóstico citológico o histológico para ver de qué estirpe estamos hablando, porque de acuerdo a la estirpe vamos a enfocar también el tratamiento. Eso es lo básico, lo que se hacía hasta ahora. Ahora, con un trozo de una muestra, yo hago un montón de otras cosas como son inmunohistoquímica, el genoma del tumor, etcétera, etcétera, que me permite tratamientos mucho más personificados y específicos para ese tumor. Bueno, fíjense acá cómo terminamos. ¿Esto qué quiere decir? Que esto va a continuar. Está en permanente recambio y todos los días se saben cosas nuevas. Me fui al diablo, yo no lo puedo creer. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Ustedes me están escuchando? No. Sí. Ah, sí, bueno, ¿y cómo vuelvo? Quise bajar el power y me equivoqué, para variar. Espérenme. Estamos viendo el power, profe, nosotros. Ustedes están viendo el power. Yo no. Bueno, espérenme un poquito. A ver si estamos. Uso compartir, a ver, acá. Sí. Yo les juro que en algún momento yo voy a aprender. Sí. Me tengo confianza. Bien. Vamos a ver otra cosa ahora. Sí, me salió, qué bien. Un poquito de los tipos más frecuentes de cáncer de pulmón, ¿sí? Para empezar, el adenocarcinoma. Si bien todo esto cambió, hay algunos que se mantienen y que son los más frecuentes. Cuando digo todo esto cambió, es la clasificación, que la cambiaron el año pasado. Bueno, el adenocarcinoma es un tumor que que aparece. Profe, perdón, ahora tiene otras diapositivas. Porque Adenocarcinoma. no, estamos viendo la que terminó antes. Ok, espérenme entonces, espérenme un poquito. Sigue el power anterior. Ok, espérenme un poquito. Y yo tengo que dejar de compartir, imagino. Ya, yo estaba muy contenta, ya me parecía que esto no iba a ser tan fácil. Y ahora tendría que compartir pantalla. Y espérenme un poquito. ¿Ahí? ¿Adenocarcinoma? ¿Lo están viendo? Ahora sí. Sí. Bueno, entonces, dentro de los tipos más frecuentes que podemos encontrar es el adenocarcinoma. Este tipo de tumores son los que se van a encontrar en las áreas más periféricas, generalmente, en las áreas más periféricas del pulmón, ¿sí? Puede ser central, pero generalmente tiene una predilección por la periferia, ¿sí? Tiene tendencia a metastatizar, y bueno, y hay varios tipos: el acinar, el papilar, el lipídico, el sólido. Este es
el que se puede encontrar en pacientes que no han fumado y también pueden tener un adenocarcinoma, con lo cual no tiene una vinculación con el tabaco tan cierta como los demás, ¿sí? Si nosotros hacemos un estudio de los tumores operados, estos representan el 70-90% del total de los tumores, ¿no? Fíjense, a ver, ¿qué hice? ¿Por qué no me salió la imagen? Acá está. Esto es, así se ve por endoscopía un adenocarcinoma. Fíjense, esta lesión hipervascularizada en el árbol bronquial. Esta es una imagen de un adeno. Algunas cosas generalizadas. Vieron que hubo un montón de cambios. Bueno, lo que ustedes conocían como carcinoma bronquiolo-alveolar desapareció. El adenocarcinoma mixto desapareció en la nueva nominación. Ahora se llama adenocarcinoma in situ y nombraron o pusieron una serie de lesiones que son preinvasivas, ¿sí? O sea, un estadio previo al carcinoma infiltrante. ¿Qué más? El uso del término lepídico, ¿sí? Cuando no tiene componente invasivo, esto es todo nuevo. No importa, yo se lo había hecho como para que ustedes tengan una idea. Rey, no, de hecho no le parece importante, pero como para que si ustedes leen un material actualizado, sepan de lo que están hablando. Había otros tipos que era el adeno de células claras y de anillo de sello. ¿Se acuerdan de patología? Bueno, eso ya no existe más. Bien. A ver, ¿qué otra cosa podemos? Sí, esto, de las lesiones precursoras. Fíjense que hay una hiperplasia adenomatosa atípica, que es una pequeña lesión que va a afectar los neumonocitos tipo 2 o células club, ahora se llaman células club, lo que antes eran las células de Clara. Nada, surgen las paredes alveolares, no presenta invasión. Es una lesión precursora. El in situ, que por ejemplo, si tenemos un patrón infiltrante, o compromiso local, o algo así, ya por definición deja de ser in situ, ¿sí? Bien, esto es lo que se conocía como el bronquiolo alveolar. Cuando hablan de patrón de crecimiento lepídico, es aquel crecimiento que se encuentra donde las paredes, por una enfermedad previa del pulmón, están más engrosadas, las paredes de los alvéolos, o con un grado de elastosis particular. Ese es el patrón lepídico, ¿sí? Bueno, es el adenocarcinoma in situ. Y el mínimamente invasivo lo puse en otra letra, más grande, pero también está en lesiones precursoras. ¿Por qué? Porque si bien hay una mínima infiltración siempre local, pero haciendo una resección del tumor tiene prácticamente el 100% de curación, ¿sí? Entonces también está considerado como una lesión precursora, ¿sí? Por otro lado tenemos el adenocarcinoma invasivo, del cual están las variantes, el mucinoso, el coloide, el fetal, el entérico. Recuerden esto de patología. Es de todos los tumores de pulmón, está entre el 70 y el 90%, como ya lo dijimos, de las piezas obtenidas. En cambio, el carcinoma de células escamosas, ¿sí?, también era el que se llamaba antes carcinoma epidermoide, y tiene preferencia, así como el adeno era preferentemente periférico, el de células escamosas es preferentemente central en la ubicación, ¿sí? Bueno, nada, se caracteriza porque queratiniza y forma puentes intercelulares. Y acá
tenemos una imagen endoscópica. Fíjense qué diferente que se ve al anterior. El anterior era todo vascularizado, este es una placa de células escamosas de otro color, queratina, en fin, nada que ver. La imagen, nada que ver. Después la nueva clasificación habla de carcinomas neuroendocrinos. El de células pequeñas o el microcítico. Es aquel que generalmente cuando nosotros llegamos o por un síndrome paraneoplásico, que realmente fuimos unos avesados y lo sospechamos, o llegamos por las metástasis, ¿sí? Generalmente son irresecables, imposibles de operar porque siempre llegamos tarde. Ahí, acá está. Esta era la que yo le quería mostrar. Díganme qué ven en esta imagen. Es una reconstrucción parasagital, bueno, se ve una masa, ¿sí? Dicen que la imagen nos dice que es de 12 centímetros, muy espiculada, muy fea a la vista, como que infiltra, como que compromete mediastino. ¿Y qué pasa acá? Miren esto, ¿qué es esto? No me escriban porque no voy a mirar, así que háblenme, alguien me escribió ya. Yo digo, no me escriban. Bronquiofuente. Desplaza la tráquea, muy bien, el que escribió desplaza la tráquea, sí. Tráquea y bronquiofuente, efectivamente. ¿Por qué desplaza la tráquea? Porque la masa empuja. Pero también, ¿qué ven de raro? Y eso los que tuvieron la clase de rayos conmigo en los seminarios, me lo tendrían que decir. Y no me escriban porque no voy a mirar, todo no puedo. Así que abran el micrófono y digan, ¿qué ven de raro en esa imagen aparte de esa masa horrible que ya impresiona maligna porque es espiculada, porque es infiltrante, porque llega hasta pleura en campo superior, porque compromete mediastino, compromete grandes vasos, desplaza la tráquea, ¿y qué más? El aumento del diafragma. A ver, me gustó. ¿Qué pasó con el diafragma? Está en ascenso, ¿no? Está en ascenso, porque ¿cómo tienen que estar ambos diafragmas en una imagen normal? Recuerdan que el diafragma derecho habitualmente está más elevado, en el 90 y pico % de la población, está más elevado que el izquierdo. ¿Por qué? Porque acá está el hígado que lo levanta, y porque del lado izquierdo, en una placa normal, está el corazón que lo tira para abajo, al izquierdo. Entonces, el derecho, en un 90 y pico % de las veces, está más elevado, más elevado, y el izquierdo está más descendido. Hay un 3-4% de la población que están a ambos niveles, pero nunca, 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 nunca el izquierdo debe estar en condiciones normales más alto que el derecho. Y cuando está más alto, ¿qué tengo que sospechar? Olvídense del tumor. O sea, el tumor lo está provocando, pero en una placa de tórax, como vimos, ¿qué tenía que sospechar yo? Una esplenomegalia. Perdón. Exacto, una retracción pulmonar. Hay algo que está retrayendo y tironeando. En este caso, fíjense, si ustedes leyeron, este tumor provoca, o sea, está en todo lóbulo izquierdo, se mete también en el lóbulo derecho, el inferior, ¿sí? Está en todo, perdón, vamos de vuelta, está en todo lóbulo superior izquierdo, pero también infiltra campo medio e inferior. Fíjense lo que es horrible, fíjense cómo está esto. Y lo que hace, provoca una obstrucción del bronquio con una atelectasia y un tironeamiento. Por eso este diafragma está tan elevado. Esto es, si yo no viese, obviamente yo veo esta masa acá, pero si yo no la viese,
también me tiene que llamar la atención esta placa, simplemente porque nunca el izquierdo, el diafragma izquierdo, puede estar más alto que el derecho. Lo sumo igual, pero nunca más alto. Bueno, ¿qué más? Tiene un crecimiento que infiltra mediastino, como ya lo vimos, va a comprometer los grandes vasos. Bueno, esto es irresecable, ¿sí? Fíjense acá en el perfil, y fíjense acá en este corte. Feo. Bien gráfico. El carcinoma, ese era, bueno, el carcinoma de células grandes, también, fíjense, es otro tipo, que está ahora dentro de los tumores neuroendocrinos. Nada, crecen nidos, trabéculas, rosetas, en fin. Se ubica también, le gusta la periferia pulmonar. ¿Qué más de acá? Este sí se asocia, igual que el epidermoide, a pacientes fumadores. Estos están íntimamente relacionados. Y el microcítico o a pequeñas células también. Ahora un capítulo aparte, y esto se lo nombro para que lo sepan. Dentro de todos los métodos diagnósticos que nosotros vimos, para llegar a un diagnóstico histológico o citológico, otro capítulo aparte es la inmunohistoquímica, que es lo nuevo. ¿Qué es la inmunohistoquímica? Es manejar ese tejido, esa muestra que nosotros tenemos de una biopsia, y buscar mutaciones, ¿sí? O buscar factores, X factores, X sustancias que pueden estar presentes y que me orientan para una terapia u otra. Por ejemplo, el factor de transcripción tiroidea 1. Esto es totalmente nuevo, ¿sí? Es un factor que está presente en la vida embrionaria de todos nosotros, pero que después desaparece. A ver, ¿quién preguntó? Bueno, vaya, ningún problema. Después, si falta poquito de la clase, no te preocupes, buenas Pascuas. Después, entonces, este factor de transcripción tiroideo después desaparece y queda solamente en los neumonocitos tipo 2 y en las células de Clara a nivel pulmonar. Las células de Clara, que recuerden que ahora se llaman células club, ¿sí? Bueno, esto lo que hace es, permite reconocer los adenocarcinomas, ¿sí? Porque se expresa en ellos. También puede estar en los microcíticos y los neuroendocrinos de células grandes que nombramos anteriormente. O sea, que si yo encuentro este factor, me permite por lo menos ir acercándome al diagnóstico de tipo de cáncer de pulmón. El marcador P40 también son factores de transcripción nuclear. Yo se los muestro y está asociado al de células escamosas o epidermoide. Yo se los muestro para que si ustedes leen algo, sepan que hay un mundo nuevo en todo lo que es oncología. Bien, los inmunológicos y genéticos, las alteraciones, el CRAS, que es la alteración más frecuente, el receptor de factor de crecimiento epidermoide, que también está relacionado con los tumores de pulmón, el ALK, nada. Para que, si alguna vez lo leen, sepan que son estudios muy nuevos, que ahora desde que podemos analizar la genética de la célula tumoral, nos permite buscar terapias que vayan puntualmente al defecto. Antes teníamos un ángulo así, ahora apuntamos mucho más directamente. Bien. A ver, ¿qué otra cosa? Los estudios inmunológicos, en los estudios inmunológicos, ¿por qué se da? Bueno, justamente es lo que yo les decía al principio. Un inflamado crónico, por la causa que sea,
su sistema inmune está en permanente vigilancia, ¿sí? ¿Y cuál es la función? Destruir células extrañas o anormales, porque nosotros en todo momento de nuestra vida tenemos alguna célula típica dando vuelta. ¿Qué pasa? Que nuestro sistema inmune funciona y la destruye, entonces se acabó el problema, ¿sí? Pero si el tumor llega a prosperar, es porque de alguna manera pudo evadir esta vigilancia inmunológica. Y bueno, ahí encontrar dónde está el punto fuerte del tumor, por qué evadió a nuestro sistema inmune, nos permite enfocar las terapias hacia ese lugar, ¿sí? Con lo cual, estos tipos de estudios cambiaron ¿cómo se llama? Cambiaron totalmente el tratamiento de los tumores. Bien, para ustedes que preguntaban, léanlo, no se lo acuerden de memoria, pero esta es la nueva estadificación TNM. Como siempre sigue siendo tumor, ganglio, metástasis, ¿sí? Metástasis regional, metástasis a distancia. Sáquenle una foto, ni nos vamos a detener en esto, pero va variando de acuerdo a el tamaño que tenga el tumor, ¿sí? Acá los ganglios linfáticos regionales van a ser N0, N1, N2 o N3, dependiendo también, a ver qué pregunta. No se puede leer, no se lee lo del T, ¿está muy chiquito este? ¿No se lee? Es chiquito, y sí, es chiquito, es verdad, pero es mucho, por eso no me entraba. Si lo agrandamos, simplemente sí se puede ver. Si lo agrandamos, se puede ver bien. Bueno, si lo agrandan, esto sáquenle una foto, chicos, para que lo tengan nada más. Si le pueden sacar la foto, avísenme y yo lo cambio. Ya pasamos de imagen. ¿Ya está? Sí. Perfecto. Bueno, vamos a la de los ganglios regionales, ¿sí? N0 sin metástasis en ganglios, N3, bueno, metástasis en ganglios linfáticos mediastinos contralaterales, el iliar contralateral, el escaleno homolateral, etc. Y metástasis a distancia, M0 sin metástasis a distancia y M1C cuando son extratorácicas en uno o más órganos, y en el medio el panorama, o sea, lo intermedio, digamos. Sáquenle foto a esto también. Estos son los estadios, igual que lo que vimos en el gráfico del Power anterior, para que ustedes tengan una idea. Esto es territorio del oncólogo, ¿sí? Esto nosotros no nos vamos a meter acá, pero sepan que la posibilidad de tratamiento va a ser posterior a estadificar los tumores, ¿sí? Bien. Aparte de la inmunohistoquímica y todo eso, 2 palabras de tratamiento por si alguien les pregunta, que yo creo que no sé, pero bueno, por ahí siempre hay algún descolgado que hace alguna pregunta. Cuando nosotros estamos pensando en una quimioterapia de un cáncer de pulmón, ¿sí? Que es todos los cánceres de pulmón, menos el de pequeñas células. El de pequeñas células es una entidad aparte. Déjenlo de lado. Esto sirve para el resto, ¿sí? Bueno, pensamos en una quimioterapia, y la base de esa quimioterapia generalmente es el platino, ya sea como cisplatino o como carboplatino. A ese platino se le asocia otro fármaco quimioterápico, ¿sí? Que va a depender del tipo de tumor que tengamos enfrente, histológicamente hablando, ¿sí? Los escamosos, por ejemplo, se le agregan o taxanos o la gemcitabina, nada. Dentro de los taxanos, fíjense, el paclitaxel, el docetaxel, etc. Un taxano, o sea, un platino más un taxano para el escamoso, o un platino más la gemcitabina. Cuando estamos hablando de un adenocarcinoma, es un platino más el pemetrexed, ¿sí? El pemetrexed funciona con el adeno, pero
a la estirpe de los escamosos no le hace nada, no sirve. También podemos usar la gemcitabina, y después hay otro fármaco más nuevo que son antiangiogénicos, o sea que inhiben la producción de nuevos vasos, que ustedes saben que el tumor, al tener el metabolismo tan acelerado, también tiene una neoformación de vasos muy acelerada. Bueno, el ramucirumab inhibe esa formación de vasos, con lo cual nos da una necrosis tumoral, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tumor crece, pero no tiene la suficiente irrigación como para nutrir a todo ese tejido nuevo, con lo cual ese tejido nuevo mucho necrosa y muere, ¿sí? Este nuevo medicamento tiene una contraindicación que son o los trastornos de la coagulación o el antecedente de hemóptisis, porque puede provocar una hemóptisis severa. Bien, ya estamos, nada más. ¿Alguna duda de tratamiento? Sépanse esto, no mucho más, y por si alguien se lo pregunta, y sí, lo que tienen que hacer especial hincapié es en los signos, síntomas y en la clínica del paciente y en los paraneoplásicos. Eso sí, nombrar las entidades, describirlas como las describimos en clase, y bueno, no mucho más, porque en realidad eso es lo que la cátedra pretende de ustedes, que sepan, por lo menos, que no se les pasa un cáncer de pulmón, que lo sepan de ello. Profe, Sí. una consulta. En el libro del doctor Rey está el tratamiento del tumor de células pequeñas y el tratamiento de tumores no de células pequeñas. Claro. Y entre los de células pequeñas, por ejemplo, incluye la quimioterapia y la radioterapia, pero también especifica los protocolos de quimioterapia, por ejemplo, lo que había mencionado, cisplatino más... más una droga. El tema... Sí. A ver, sepan, el tema que pasa con el de pequeñas células, como ya lo dijimos, es que generalmente cuando lo descubrimos ya es tarde, porque ya dio metástasis a distancia, generalmente son irresecables, y por ahí anden con radioterapia, ¿sí? Se puede intentar una quimioterapia, pero bueno, léanse lo que dice el libro de Rey y digan, véanlo con eso. Pero lo cierto es que al de pequeñas células siempre llegamos tarde, a no ser, ya les digo, que seamos muy avesados, y que hay veces que el síndrome paraneoplásico se adelanta 2 años a las manifestaciones tumorales. Igual es muy difícil el diagnóstico previo, digamos, como cuando lo descubrimos es por la metástasis, generalmente. Pero si Rey dice que, realmente no sé, no lo leí el libro de Rey, pero si dice un platino más algo, bueno, ténganlo así como para si alguien le pregunta. Yo creo que nadie les va a preguntar. Por la duda, tengan una idea. Y esto tampoco, como se dan cuenta, el tratamiento de la quimioterapia no fue para nada detallado. 2 cosas de cada uno y listo, ustedes no tienen que saber eso. Realmente no es terreno del clínico, ni siquiera ustedes como estudiantes, del clínico. Eso lo deriva y lo maneja el oncólogo. Y es algo que está es tan dinámico que lo que estamos hablando ahora, el año que viene ya es viejo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, chicos, muy felices Pascua, pásenla lindo, descansen y estudien. ¿Sí? Gracias, profe. Y nos vemos el lunes si alguien está conmigo en el seminario. Doc, entonces no hay teórico mañana. ¿Cómo? Entonces no hay teórico mañana. Yo entiendo que no, mañana es Jueves Santo. Igual Rey dijo que iba a dar tu clase mañana a las 7:30, así que sí va a haber. Entonces hay teórico mañana. Bueno, a ver, felices Pascua.